Apenas 2 días después de que 24 bloqueos carreteros paralizaran Michoacán y militares se enfrentaran a tiros contra civiles armados dejando 5 abatidos, las autoridades finalmente confirmaron lo que ya sospechábamos. Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, jefe de plaza del CJNG en Tanguato, fue efectivamente capturado. La investigación completa contra él culminó con 12 detenidos en total, y un dato revela algo que las autoridades ya sabían desde hace años. Sus propios sobrinos enfrentaban sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tráfico de armas desde 2023, mucho antes de que su tío terminara finalmente tras las rejas. Este video reconstruye el cierre completo de esta historia que comenzamos a documentar apenas ayer, con toda la calma y el detalle que merece entender cómo la inteligencia financiera transnacional frecuentemente antecede por años a las capturas físicas efectivas. La confirmación oficial de la captura de El Tío Laco, los 12 detenidos que resultaron de esta investigación completa, el contraste revelador entre su ostentación pública y la acción encubierta que llevaron las autoridades para capturarlo, las sanciones previas del Tesoro estadounidense contra sus propios sobrinos por tráfico de armas, el saldo final de los 24 bloqueos y el enfrentamiento armado documentado el miércoles, el caso paralelo de cooperación con Guatemala documentado el mismo viernes en Chiapas, ¿y qué representa este desenlace dentro de la estrategia de desmantelamiento del CJNG en Michoacán? Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo. Si te importa entender cómo el gobierno de Estados Unidos puede tener en la mira a toda una familia criminal completa años antes de que las autoridades mexicanas logren capturar a su líder, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios. Vamos a repasar 8 puntos clave hoy. Primero, la confirmación oficial de la captura de Heraclio Guerrero Martínez, el Tío Laco. Segundo, los 12 detenidos que resultaron de la investigación completa contra su estructura. Tercero, el contraste entre su ostentación pública y la operación encubierta de las autoridades. Cuarto, las sanciones previas del Tesoro de Estados Unidos contra sus sobrinos desde 2023. Quinto, el cierre del capítulo de violencia que documentamos apenas ayer en Michoacán. Sexto, el caso paralelo de cooperación binacional con Guatemala documentado en Chiapas. Séptimo, el contexto más amplio de operativos simultáneos en distintas regiones del país. Y octavo, ¿qué representa este desenlace dentro de la estrategia más amplia contra el CJNG? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa que Estados Unidos supiera de esta red familiar criminal años antes de que México lograra capturar a su líder. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender la confirmación oficial de esta captura tan esperada. Este jueves, las autoridades confirmaron formalmente la detención de Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, tras la investigación que documentamos apenas ayer en este canal, cuando 24 bloqueos carreteros y un enfrentamiento armado paralizaron completamente Michoacán como reacción directa al operativo dirigido contra su estructura. Detente en la secuencia temporal completa de estos eventos. El miércoles amanecimos con la noticia de bloqueos generalizados y un enfrentamiento militar que dejó 5 presuntos criminales abatidos, sin que en ese momento existiera confirmación oficial sobre la detención específica de El Tío Laco. Apenas un día después, este jueves, las autoridades finalmente confirmaron que la operación había resultado exitosa, cerrando así el ciclo completo desde el inicio del operativo hasta su resultado definitivo confirmado públicamente. Piensa en lo que representa ese lapso de apenas 24 horas entre el caos generalizado documentado el miércoles y la confirmación oficial del jueves. Ese tiempo relativamente breve de confirmación sugiere que las autoridades federales priorizaron consolidar completamente la operación, verificar la identidad exacta de los detenidos y asegurar el control efectivo de la zona antes de emitir cualquier comunicado oficial, evitando así generar información prematura que pudiera comprometer la seguridad del propio operativo mientras todavía se encontraba en desarrollo activo. Suscríbete si crees que estos operativos deben continuar. Vamos a entrar en los 12 detenidos que resultaron de esta investigación completa contra la estructura criminal de El Tío Laco.
La investigación contra Heraclio el Tío Laco Guerrero culminó con un total de 12 personas detenidas. Detente en esa cifra específica, considerablemente superior a la captura individual de un solo objetivo. Ese número de 12 detenidos confirma que el operativo no se limitó exclusivamente a la aprehensión de su líder regional, sino que logró desarticular una porción significativa de la estructura operativa completa que sostenía su control territorial en Tanguato y Ecuandureo, exactamente la misma zona donde documentamos ayer la concentración específica de los narcobloqueos más intensos. Piensa en la relevancia de ese número acumulado. 12 personas detenidas dentro de una sola investigación, combinadas con los 5 presuntos criminales abatidos durante el enfrentamiento armado del miércoles que también documentamos en el video anterior, arrojan un saldo combinado de 17 personas neutralizadas de una sola estructura criminal regional en apenas 48 horas de operativos sostenidos. Ese tipo de resultado acumulado confirma la magnitud real de la operación federal desplegada contra esta célula específica del CJNG en la región de la Ciénega de Chapala. Considera también lo que representa desmantelar 12 posiciones distintas dentro de una misma estructura criminal regional. Ese tipo de golpe integral, más allá de la captura del líder máximo, típicamente incluye operadores logísticos, encargados de comunicación, responsables de puntos de venta específicos, y presumiblemente algunos de los ejecutores directos de los bloqueos y la violencia armada documentada durante esa misma jornada. Desarticular esa cantidad de posiciones simultáneamente dificulta considerablemente la capacidad de reorganización inmediata de la estructura completa, a diferencia de capturas individuales que permiten relativamente rápido la sustitución del elemento capturado por algún subordinado dentro de la misma jerarquía. Suscríbete si amas a México y quieres entender la magnitud de este golpe. Vamos a entrar en el contraste revelador entre la ostentación pública de El Tío Laco y la operación encubierta que llevaron las autoridades para finalmente capturarlo. Uno de los elementos más reveladores de este caso es el contraste documentado entre la ostentación pública que mantenía Heraclio Guerrero Martínez y la acción encubierta que las autoridades desplegaron para lograr su captura. Ese tipo de contraste entre un operador criminal que proyectaba públicamente poder y presencia dentro de su territorio de control y una investigación que se desarrolló durante meses de manera silenciosa hasta materializarse en un operativo concreto, confirma un patrón que hemos documentado repetidamente en este canal sobre cómo las autoridades federales suelen construir sus casos contra objetivos de alto perfil. Piensa en lo que implica esa ostentación pública dentro de la lógica del control territorial criminal. Muchos jefes de plaza regionales, particularmente en zonas donde su organización mantiene control efectivo sobre la vida cotidiana de la comunidad, suelen proyectar deliberadamente una imagen de poder e impunidad, precisamente para reforzar su autoridad frente a la población civil y frente a estructuras criminales rivales que pudieran cuestionar su control territorial. Ese tipo de exposición pública, aunque útil para consolidar autoridad criminal a nivel local, termina generando simultáneamente vulnerabilidades que las autoridades de inteligencia pueden aprovechar para construir casos de investigación considerablemente más sólidos. Considera también lo que implica ese contraste desde la perspectiva de las autoridades encargadas de construir el caso judicial completo. Mientras que la ostentación pública de un operador criminal puede generar información valiosa sobre su ubicación, movimientos y estructura de operación, esa misma visibilidad no necesariamente facilita su captura inmediata, precisamente porque el propio operador puede contar con múltiples mecanismos de protección, alerta temprana y capacidad de movilidad rápida dentro del territorio bajo su control directo. Por eso, las autoridades optaron presumiblemente por una estrategia de investigación encubierta sostenida, permitiendo acumular evidencia suficiente antes de ejecutar el operativo final de captura. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis sobre inteligencia criminal. Vamos a entrar en el dato más revelador de todo este caso: las sanciones previas del Tesoro de Estados Unidos contra los propios sobrinos de El Tío Laco. Resulta que los sobrinos de Heraclio Guerrero Martínez ya enfrentaban sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tráfico de armas desde 2023. Detente en la magnitud de ese dato específico. Mientras que la captura formal de El Tío Laco apenas se concretó esta semana,
El gobierno estadounidense ya tenía identificada y sancionada a parte de su propia red familiar desde hace prácticamente 3 años completos. Piensa en lo que implica ese desfase temporal tan amplio entre el conocimiento de inteligencia estadounidense sobre esta red familiar y la captura efectiva de su líder regional por parte de las autoridades mexicanas. Ese tipo de sanciones del Tesoro estadounidense, formalmente conocidas como designaciones dentro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, típicamente se emiten tras investigaciones de inteligencia financiera considerablemente detalladas, que permiten identificar redes completas de tráfico de armas, rutas específicas de suministro y las personas concretas que participan en esas cadenas de distribución ilícita. Que los sobrinos de el tío Laco hayan sido sancionados específicamente por tráfico de armas confirma que la estructura familiar completa no se limitaba exclusivamente al control territorial de plazas de narcomenudeo o producción de sustancias ilícitas dentro de Michoacán, sino que también participaba activamente en el abastecimiento de armamento hacia estructuras criminales mexicanas, un tipo de actividad que resulta particularmente relevante para las autoridades estadounidenses, precisamente porque conecta directamente el tráfico de armas desde territorio estadounidense hacia México, con la violencia armada documentada en estados como Michoacán. Detente en lo que representa esa cronología completa. Sanciones estadounidenses contra sobrinos desde 2023, seguidas casi 3 años después por la captura efectiva del propio tío, que lideraba la estructura completa como jefe de plaza regional del CJNG. Ese tipo de secuencia confirma que las investigaciones de inteligencia financiera y criminal transnacional frecuentemente anteceden por periodos considerablemente largos a las capturas físicas efectivas de los líderes de estas redes, precisamente porque construir un caso completo contra la estructura familiar entera, desde los operadores de menor perfil hasta el líder regional máximo, requiere tiempo considerable de investigación acumulativa antes de que las autoridades logren finalmente ejecutar operativos de captura con evidencia suficientemente sólida. Piensa también en lo que implica esa dinámica desde una perspectiva de organización criminal familiar. Que los sobrinos hayan sido sancionados años antes que el propio tío líder de la estructura sugiere que, dentro de esta red familiar específica, los sobrinos probablemente ocupaban roles operativos más visibles o directamente relacionados con actividades transfronterizas de tráfico de armas, mientras que el tío Laco mantenía un rol de liderazgo territorial más enfocado en el control local de Tanguato y Ecuandureo, explicando por qué la evidencia específica contra cada uno de ellos se acumuló siguiendo cronologías distintas. Suscríbete si amas a México y quieres entender esta cooperación de inteligencia binacional. Vamos a entrar en el cierre completo del capítulo de violencia que documentamos apenas ayer en Michoacán. Recordemos brevemente lo que documentamos en el video anterior de este canal. Michoacán amaneció el miércoles con al menos 24 bloqueos carreteros activos en 12 municipios distintos, incluyendo Zamora, Tangancícuaro, Tzintzuntzan, Coeneo, Zacapu, La Piedad, Numarán, Chilchota, Ecuandureo, Churincio, Purépero y Pátzcuaro, Tangancícuaro, con vehículos incendiados incluyendo un autobús de jornaleros agrícolas y un enfrentamiento entre militares y civiles armados que dejó un saldo preliminar de 5 presuntos criminales abatidos. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina la existencia de un operativo activo contra un objetivo o varios objetivos relevantes, sin precisar en ese momento detalles específicos, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya desplegó fuerzas conjuntas de la Guardia Civil Estatal, la Sedena y la Guardia Nacional, incluyendo el uso de un helicóptero artillado despegado desde el Aeropuerto Internacional de Uruapan. Ahora, con la confirmación oficial de este jueves, podemos cerrar completamente ese ciclo. El objetivo específico de todo ese despliegue militar y policial era efectivamente Heraclio Guerrero Martínez, y la operación culminó exitosamente con su captura y la de 11 personas adicionales de su estructura, resultando en un total combinado de 17 personas neutralizadas entre detenidos y abatidos durante estos 2 días consecutivos de operativos en la región. Piensa en lo que representa esta confirmación desde la perspectiva de la relación entre las autoridades y la ciudadanía michoacana.
Durante prácticamente 24 horas completas, la población de la región enfrentó bloqueos generalizados, incertidumbre sobre la causa exacta de la violencia y la ansiedad natural de no contar con información oficial precisa sobre qué estaba ocurriendo realmente. La confirmación posterior de este jueves, aunque tardía en comparación con la inmediatez de las redes sociales que documentaron los bloqueos en tiempo real, finalmente proporcionó a la ciudadanía michoacana el contexto completo necesario para entender la causa exacta de todo el caos vivido el día anterior. Suscríbete si te interesa este tipo de seguimiento completo de casos. Vamos a entrar en el caso paralelo de cooperación binacional con Guatemala documentado el mismo viernes en la región de Chiapas. El mismo viernes 21 de agosto, el secretario Omar García Harfuch informó sobre 5 operativos adicionales desplegados en Tapachula, Puerto Madero y Huixtla, municipios ubicados en la región fronteriza y costera de Chiapas. Entre las capturas destaca la de Cristian Emanuel N., conocido como Cadenudo o Coca, quien cuenta con una orden de extradición hacia Guatemala, vinculado con el tráfico de cocaína entre ambos países y considerado generador de violencia tanto en territorio guatemalteco como mexicano. Detente en la magnitud de ese señalamiento específico, un operador identificado como generador de violencia en 2 países simultáneamente, con una orden de extradición formal ya emitida por las autoridades de Guatemala. Ese tipo de perfil transnacional confirma que las redes de tráfico de cocaína entre Centroamérica y México no respetan fronteras nacionales en cuanto a su capacidad de generar violencia, operando efectivamente como estructuras binacionales con presencia activa y peligrosa en ambos lados de la frontera sur mexicana. También fue detenido Roberto Jeremías Pérez Monzón, quien enfrenta una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades guatemaltecas. En total, las autoridades reportaron 8 capturas relacionadas con distintos grupos delictivos durante estos 5 operativos, incluyendo presuntos integrantes de Los Cuatetes, grupo vinculado con hechos de violencia y homicidios registrados específicamente en esa región fronteriza. Piensa en la relevancia de la coordinación institucional que resultó necesaria para ejecutar estos operativos. Según detalló el propio Harfuch, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en coordinación directa con la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL y la Fiscalía General del Estado de Chiapas. El titular de la SSPC reconoció además específicamente la colaboración tanto del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, como del propio gobierno de Guatemala en las acciones que derivaron en estas detenciones. Detente en la relevancia de esa cooperación binacional explícita con el gobierno guatemalteco. Que 2 de los 8 detenidos en Chiapas tuvieran requerimientos judiciales específicos por parte de autoridades de Guatemala confirma que esta operación no representaba exclusivamente un esfuerzo unilateral mexicano contra el crimen, organizado en su propio territorio, sino una acción coordinada binacionalmente, similar en su lógica a la cooperación que hemos documentado extensamente en videos anteriores de este canal sobre la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, pero aplicada en este caso específico hacia la frontera sur del país con Guatemala. Piensa en la relevancia de esa coincidencia temporal específica, mientras en Michoacán se confirmaba oficialmente la captura de El Tío Laco y sus 12 cómplices. Simultáneamente en la frontera sur del país, las autoridades ejecutaban operativos adicionales contra estructuras vinculadas al tráfico de cocaína centroamericano y contra los Cuatetes, grupo señalado por hechos de violencia y homicidios en esa región fronteriza específica. Esa combinación de operativos simultáneos en extremos completamente opuestos del país, Michoacán en el centro occidente y Chiapas en la frontera sur, confirma que la estrategia de seguridad federal mantiene presión sostenida contra múltiples estructuras criminales de manera simultánea, sin concentrarse exclusivamente en una sola región o en una sola organización criminal específica. Suscríbete si amas a México y quieres entender esta estrategia nacional completa. Vamos a entrar en el contexto más amplio de operativos simultáneos que caracterizan actualmente la estrategia de seguridad federal.
Considera la magnitud combinada de ambos casos documentados esta misma semana. 17 personas neutralizadas en Michoacán entre detenidos y abatidos, más 8 detenidos adicionales en Chiapas, sumando un total de 25 personas vinculadas al crimen organizado neutralizadas en apenas 48 horas de operativos federales distribuidos en 2 regiones completamente distintas del país. Ese tipo de resultado acumulado, documentado y confirmado oficialmente en un lapso tan breve, confirma un nivel de actividad operativa sostenida que resulta considerablemente superior al de periodos anteriores documentados en videos previos de este canal. Piensa en lo que representa esa capacidad de despliegue simultáneo desde una perspectiva logística institucional. Mantener operativos de gran escala funcionando simultáneamente en Michoacán, con despliegue de helicópteros artillados y miles de elementos entre Sedena, Guardia Nacional y corporaciones estatales, mientras paralelamente se ejecutan 5 operativos adicionales coordinados con autoridades guatemaltecas en la frontera sur, confirma una capacidad operativa distribuida considerablemente robusta dentro del aparato de seguridad federal mexicano actual. Suscríbete si te interesa este análisis sobre capacidad operativa nacional. Vamos a cerrar con lo que representa este desenlace dentro de la estrategia más amplia contra el CJNG en Michoacán. La captura confirmada de El Tío Laco, apenas 18 días después de la captura de Poncho la Quiringua en Los Reyes, y con un patrón de reacción violenta prácticamente idéntico en ambos casos, confirma que Michoacán se mantiene como uno de los frentes más activos dentro de la estrategia federal contra el CJNG. Sin embargo, el saldo final de este caso específico, 12 detenidos más 5 abatidos, representa uno de los resultados operativos más contundentes documentados recientemente en esa región, superando considerablemente en magnitud a otros operativos individuales que hemos analizado en videos anteriores de este canal. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La confirmación de la captura de Heraclio, el tío Laco Guerrero, combinada con el dato revelador de que sus propios sobrinos ya cargaban con sanciones estadounidenses desde 2023, confirma que las estructuras de inteligencia financiera y criminal transnacional frecuentemente identifican y documentan redes familiares criminales completas años antes de que las autoridades logren ejecutar operativos de captura efectivos contra sus líderes máximos. El costo de esos años de investigación acumulativa se tradujo finalmente, esta semana, en 24 bloqueos, 5 abatidos y 12 detenidos, un saldo que ilustra perfectamente la violencia que puede desatarse cuando finalmente se cierra el cerco sobre una estructura criminal que había operado con relativa impunidad durante años en el territorio bajo su control, mientras que simultáneamente, en el extremo opuesto del país, la cooperación con Guatemala confirma que esta misma estrategia de presión sostenida se replica activamente en todas las fronteras donde el crimen organizado mexicano mantiene conexiones transnacionales. Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de seguimiento completo sobre los operativos contra el CJNG en Michoacán, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el desenlace completo de este caso, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que Estados Unidos ya tuviera sancionada a la familia de El Tío Laco desde hace 3 años antes de su captura efectiva. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.